Si abrís vuestra Biblia en el Salmo 130, en esta mañana meditaremos en este salmo con el que comenzamos en esta mañana el culto y traeremos a nuestra memoria las razones de por qué debemos confiar y esperar en el Señor. Y traemos también a nuestros corazones de qué manera estamos demostrando que no esperamos y confiamos en el Señor como debiéramos. Leamos de nuevo el Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y ahora confiados y seguros de que solo por el poder de tu Espíritu podemos ser iluminados para entenderla y ser capacitados para aplicarla, te rogamos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y alumbres por medio de tu palabra nuestros corazones y seamos transformados. Seamos llevados a un conocimiento superior de tu gloria, un reconocimiento, Señor, de la grandeza de Cristo, Señor, y la seguridad que tenemos en la obra trinitaria en nuestras vidas, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. En primer lugar, observa que los versículos del 1 al 4, el salmista está hablando al Señor. Se dirige al Señor en primer lugar. Tiene una conversación íntima con aquel que conoce todas sus necesidades y corazón, aquel a quien dirige su oración. Después de que el salmista habla con el Señor, versículos del 5 al 6, el salmista hace una declaración, no al Señor, sino acerca del Señor. Una declaración que es personal. Se habla a sí mismo. Se predica a sí mismo. Toma la decisión en su vida. Versículos 7 y 8. El salmista se dirige a otros que también han puesto su esperanza en el Señor y les anima a continuar. Les llama a considerar que las misericordias del Señor son nuevas. Son abundantes la redención y todos los pecados. El Señor nos ha redimido. El Salmo 130 es muy conocido con el título de Profundis. De Profundis. Lutero adaptó este salmo en un himno. Lo llamó el Salmo Paulino, ya que este salmo presenta enseñanzas sobre el perdón de los pecados por la misericordia y la gracia de Dios y no en base a nuestras obras. Eso está en el centro de este salmo. El Evangelio, el salmo del Evangelio. Este Salmo 130 pertenece a un grupo de 15 salmos que se denominan, ve ahí el título anterior que encabeza el salmo, un cántico gradual o un cántico de acceso gradual. A medida que el pueblo de Israel se acercaba a Jerusalén para celebrar los cultos a Dios, iban cantando estos salmos para preparar los corazones. El Salmo 121, por ejemplo, es un salmo de socorro, reconociendo al Señor la fuente de ayuda. Dice el Salmo 121, versículo 1 al 3, levantaré mis ojos a los montes. Y tú puedes imaginar cómo el pueblo iba cruzando los montes. Y iba preparando el corazón y dice el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y el pueblo continuaba declarando: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, versículo 3, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Lo estás viendo, la escena viajando hacia Jerusalén y reafirmando en los corazones quién es el Señor y su socorro y su cuidado. El Salmo 122, por ejemplo, está ahí cerquita también, versículo del 1 al 4. Con este salmo estaban expresando el gozo de estar juntos con los hermanos y adorar al Señor. No viajaban familias solas, sino que viajaban varias familias juntas. Recuerda cuando volvían de la fiesta y Jesús se había perdido, se había quedado allí y pensaban que estaban con otros familiares porque hacían el viaje juntos. Salmo 122 dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Imagínate que estás lejos de Jerusalén, en tus quehaceres, y alguien se acerca y te dice, vamos a la casa del Señor, deja lo que estás haciendo. Y el salmista aquí está invitando a todos los creyentes, a todos los judíos, a que se alegraran teniendo la expectativa de ir a la casa del Señor. Y dice el versículo 2, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Israel iba cantando estos cánticos, preparando sus corazones. Cantaban la confianza del Señor en la protección, el Salmo 125, por ejemplo. Versículo 1 y 2 dice así: los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Ahí lo tenemos a la vista. Estamos yendo al monte de Sión. Que son inconmovibles, que permanecen para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. De forma poética, ellos utilizaban lo que estaban viendo en el viaje para exaltar el cuidado, la protección que ellos reconocían que en el Señor encontraban. En esta hora vamos a ver este salmo y conocer la respuesta a las siguientes preguntas. El Salmo 130 responde a estas dos preguntas. ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios? El Salmo 130 responde también a la pregunta: ¿cómo cambia Dios la vida del que se acerca a Él? Este cántico es un canto de lamento. El salmista está aquí expresando un lamento. La primera estrofa del versículo 1 al 4. Estos 4 versículos responden a esta primera pregunta: ¿cómo puede una persona acercarse a Dios? Eso se responde en el versículo del 1 al 4. La segunda estrofa del cántico, del versículo 5 al 8, responde a la segunda pregunta para identificar cuál es el cambio que Dios produce en la persona que se acerca a Él. Miremoslo, lo que la palabra de Dios nos enseña en esta primera estrofa, versículo del 1 al 4. La palabra de Dios, la cual sale directamente de su boca, podemos confiar en que no tiene error. Y nos dice lo siguiente: ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? En primer lugar, clamando desesperadamente por el perdón de sus pecados. Esta es la manera en que el hombre se puede acercar a Dios, clamando desesperadamente a Dios por el perdón de sus pecados. En estos 4 primeros versículos encontramos estas dos verdades relacionadas aquí. El hombre clama suplicando al Señor su atención desde una situación desesperada. El hombre está en una condición desesperada. El hombre no necesita un empuje. El hombre no necesita una ayudita. El hombre desesperadamente necesita la ayuda del Señor, o si no, está perdido. Observa el versículo 1 y 2. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Ese versículo 1 dice, de lo más profundo. Ahora la pregunta
es, ¿qué significa esto? Desde lo más profundo. La profundidad no hace referencia a un estado del alma en que se encontrará después de morir en el purgatorio, como la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Católica dice que esta expresión desde lo más profundo se refiere desde un lugar profundo en el limbo, en el purgatorio, desde donde las almas están clamando a Dios. No, el salmista expresa de un modo poético una situación angustiosa, una realidad angustiosa en la que el salmista se encuentra en un tiempo presente y lo hace utilizando este símil: me encuentro en lo más hondo, desde lo más profundo. Es una sola palabra en el original, que solo aparece 5 veces en el Antiguo Testamento, y en todas ellas se refiere a las profundidades del mar, las profundidades de las aguas. No se refiere a la profundidad de otro lugar, sino lo bajo del agua, lo que está bajo el agua. El Salmo 69, versículo 1 dice: sálvame, oh Señor, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en el cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Claro, esto no es algo literal. No está el salmista diciendo que literalmente un día se metió en el agua y se quedó profundo. Es una expresión poética de la condición angustiosa y desesperante en el que el hombre se encuentra. El versículo 14 del Salmo 69 dice: sácame del cieno y no me dejes hundir, sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. Esa profundidad en la que el salmista habla expresa un reconocimiento del estado de angustia en el que uno se podría encontrar en una situación como esa. No sé si habrás experimentado que tú te has ahogado en el agua o que alguien se estaba ahogando y alguien pudo ayudarle. No sé si puedes sentir esa angustia que el salmista nos está llevando a entender. También Isaías lo utiliza de esta manera. Él utiliza esta imagen haciendo referencia al milagro que Dios ya realizó con el pueblo de Israel al sacarlo de las profundidades del mar. Isaías 51:10. Aparece de nuevo ese versículo. Esa palabra profundo. Dice ahí en Isaías 51:10: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Lo profundo se refiere no a un estado espiritual del futuro, se refiere a una ilustración o semejanza de cómo uno se encuentra, que se ilustra con encontrarse en la profundidad del mar, ahogándose de manera angustiosa. El salmista dice: estoy hundido. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿O es tu experiencia hoy? ¿Estás en esta semana o en estos días? ¿O has identificado un momento en tu vida que te has sentido hundido? ¿Que has tocado fondo? Esa es la condición en la que el hombre se encuentra. Y el salmista lo reconoce. Fuera de Dios, lo que te queda son la angustia de la profundidad del mar. Y el salmista reconoce: sin ti he tocado fondo. He tocado fondo. Ezequiel capítulo 27, versículo 34 dice: ahora que estás destrozada por los mares en las profundidades de las aguas, tu carga y toda tu tripulación se han hundido conmigo. Ezequiel 27, 34.
Así que el resultado de encontrarse en las profundidades del mar es en lo más profundo. Por eso el salmista cuando dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti, tampoco se refiere a un sentido de sinceridad, desde lo más profundo de mi corazón. Sinceramente he clamado a ti. No, el salmista se refiere a la angustia y desesperación que le ha llevado a clamar al Señor, ya que sin Cristo, sin el Señor, el hombre está desesperadamente hundido. Debes reconocer tu ruina espiritual. Debes reconocer que no hay fondo para aquel que se ha alejado y ha menospreciado al Señor y su gloria. Desesperadamente necesitas al Señor. ¿Quién es el que busca y puede venir a la presencia del Señor? Hemos dicho el que desesperadamente reconoce su situación. Algunos en esta situación desesperada se aferran a los consejos del mundo, se aferran a la autoayuda, a los mensajes positivos, a las amistades, a tener el control de su vida, pero nada de eso los sacará de esta desesperante situación, los sacará del agua. Una ilustración clara de esto es Jonás. Recuerda que Jonás huye de la presencia de Dios. Así que para no obedecer la palabra de Dios, Jonás dice en Jonás 1:3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Y eso qué implicó? Continúa diciendo el texto, Jonás 1:3, y descendió a Jope. Él sí, literalmente descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás ha decidido huir del Señor y su camino es descendente. Cuanto más te alejas del Señor, tu camino es más profundo. Cuanto estás más ignorante o alejado de la voluntad del Señor, tu camino no es bueno. Desciende. Y él continúa y dice en el capítulo 1, versículo 5, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, arrojando al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, ¿qué había hecho? Jonás había bajado a lo profundo, a la bodega del barco. Se había acostado y se había dormido profundamente. Jonás continúa bajando, literalmente, pero también alejándose de la voluntad del Señor. El capitán se acerca a Jonás y le reprocha en el versículo 6 que no estuviera clamando a su Dios. Para Jonás parece que no fue suficiente todo aquello y después de ser arrojado al mar, descender del bote al mar, Jonás fue tragado por un gran pez. Jonás continúa su camino en picado a lo más profundo mientras se resiste a clamar a Dios. Jonás tenía que haber clamado a Dios, estando todavía en la bodega, pero cuando te resistes a clamar al Señor, tu camino va a descender. Cuando en lugar de acudir al Señor estás acudiendo a cualquier otra cosa en tus necesidades, tu camino va hacia abajo. Por eso dice Jonás capítulo 2 versículo 1 que entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez. Mira lo que dice Jonás capítulo 2. Esta es la oración que Jonás hizo desde el vientre del pez. Versículo 2, Jonás 2:2. En mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió. ¿No suena algo así como el Salmo 130? Pero Jonás no solamente está angustiado en el alma, sino también literalmente está en lo profundo del mar. Y dice ahí, versículo 2, desde el seno del Seol pedí auxilio
y tú escuchaste mi voz. Observa, ahí hay una verdad. Lo más profundo que puedas caer, el único que te escucha desde allí es Dios. Aún la distancia de la profundidad no es lo suficientemente profunda para que aquel que clama al Señor, el Señor no lo oiga. El Señor escucha la voz de auxilio de aquel que está hundido. Versículo 3, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Jonás reconoce que está allí por su responsabilidad, pero Dios lo ha permitido para su disciplina. Tú me echaste a lo profundo. El corazón de los mares, a la corriente, me envolvió. Todos tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Cómo? ¿Desde el vientre de un pez Jonás puede mirar a un templo? Aquí Jonás está reconociendo el pacto que Dios estableció con Israel. Y que Dios dijo, todo aquel que mire a este lugar y ore pidiendo auxilio, yo lo escucharé. Y Jonás desde el vientre de un pez está mirando al santo templo, al pacto que Dios estableció, pidiendo auxilio. Versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma. Aquí ya utiliza un término poético, ¿verdad? Me rodearon las aguas hasta el alma. Las aguas no pueden rodear algo que no sea material. Así que él está tomando esa semejanza para decir hasta lo más emocional, hasta mi ánimo está hundido. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. No solamente no puedo respirar por el agua, sino que las algas me están ahogando. Versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes, hasta lo más profundo, donde los montes echan sus raíces, allí bajó Jonás. Desde allí Dios escuchó a Jonás. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Todavía el Señor no lo había sacado de allí, pero él sabía que aunque muriera allí, su vida estaba en las manos del Señor. Y el Señor había sacado del foso del pecado que él merecía, había sacado su vida. Versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, es decir, cuando ya no quedaba más ánimo en mí, del Señor me acordé. Qué pena, ¿verdad? Que uno se acuerde del Señor cuando ya no le queda ánimo. Y esta es la realidad muchas veces en nuestras vidas. Hasta que no llegamos a lo profundo no clamamos. Quiera el Señor que Él nos traiga al recuerdo, que no esperemos tan tarde para clamar a Él. Versículo 7, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, de nuevo una referencia al pacto de Dios. Versículo 8, los que confían en vanos ídolos, sus propias misericordias abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificio. Desde el vientre de un pez, ¿cómo se pueden presentar sacrificios? Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Estos son los sacrificios que el Señor quiere. Sacrificios de labios que pronuncian, proclaman el nombre del Señor. El Señor, Jehová, es el Salvador. Esta es la situación angustiosa en la que el salmista se encuentra. Vuelve de nuevo al Salmo 130. El salmista está diciendo, desde lo profundo he clamado. En esta situación de desesperación he tocado fondo y sé que solo los oídos de Dios son los que pueden escucharme
escuchar la voz de mi súplica. ¿Qué dice la Biblia que encontramos si bajamos a lo más profundo del mar? ¿Qué te encuentras en lo más profundo del mar? Hay vídeos por ahí que sacan las profundidades y son plásticos, basura y todo eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia que se encuentra en el hondo del mar? Apunta este texto y no vayas, yo lo leo. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La respuesta es ningún Dios. Ningún Dios es como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y escucha que dice, el Señor volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará, ¿dónde? En lo profundo del mar, todos nuestros pecados. En un sentido, el Antiguo Testamento habla de manera poética que el hombre cuando llega a lo más profundo, lo que se encuentra allí son sus pecados. El reconocimiento de su pecado es el pecado la causa que el ser humano se encuentre en la condición más profunda de la cual solo Dios lo puede sacar. Nadie te escuchará desde esa situación. Nadie puede ayudarte cuando estás hundido y reconoces y ves las consecuencias de tu pecado. La única solución es que tus pecados sean perdonados. El hombre que clama suplicando al Señor su atención desde la situación desesperada por sus pecados, ese hombre es el que se acerca al Señor. Una vez que el hombre es consciente de su condición, y esto es por la obra del Espíritu Santo únicamente, y reconoce la ofensa contra Dios. Ahora vienen los versículos 3 al 4. Versículos 3 al 4. El hombre que clama al Señor, le clama a Él reconociendo que Él es el único Salvador. El hombre reconoce su pecado porque se siente en lo más profundo del mar, angustiado, desesperado. Pero cuando clama al Señor, no clama al Señor como uno de entre tantos que le pueden ayudar, sino que clama como el único que te puede ayudar. Mira el versículo 3 y 4. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Para acercarse a Dios debes arrepentirte de tus pecados y suplicar el perdón que solo Él puede ofrecerte. En primer lugar, porque Dios es santo, porque tu pecado es una ofensa contra Dios. Observa el versículo 3. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades. El salmista hace aquí una declaración de la santidad de Dios, como el único que puede señalar los pecados sin que Él sea señalado. ¿Quién de vosotros puede tirar la primera piedra? ¿Quién de nosotros aquí puede señalar el pecado de otro y quedar libre de ser señalado de nuestro pecado? Solo el Señor en su santidad, Él puede declarar y reclamar las consecuencias de nuestro pecado. Dios es el único que perdona los pecados por la obra redentora de Cristo. Es el único el cual vivió una vida perfecta. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién podrá mantenerse, Señor, delante de ti? Porque tú eres el juez justo. La única manera de poder mantenerse delante del Señor, es decir, ser declarado justo, es porque Cristo ocupó tu lugar. Solo Cristo es el Redentor que nos libra de la condenación de nuestro pecado, porque Él cargó voluntariamente
nuestros pecados sobre sí mismo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo en el lugar de los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Jesús confrontó a los hipócritas de su tiempo que pretendían justificar sus propios pecados al apedrear a una mujer. ¿Y Jesús qué le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos insistían en que debía aplicarse la ley de Moisés. Pero el único que podría condenar a esa mujer perdonó a la mujer arrepentida, porque Él era el único que puede perdonar los pecados porque está libre de pecado. El Señor es santo y hacia Él hemos levantado nuestros puños. Pero además no solamente porque Él es santo es el único Salvador, sino porque Él es justo, es el único Salvador. Observa el versículo 3 de nuevo. Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, es decir, esto es lo que va a suceder, vas a tener en cuenta las iniquidades de las personas. Él no puede borrar esas iniquidades solamente si no lo pone sobre alguien que pague por la justicia. Dice el versículo 3, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? El salmista recurre a una pregunta retórica para resaltar nuestra incapacidad. ¿Quién puede permanecer en pie cuando el Señor mira tus pecados? ¿Quién puede traer algo que pueda librarte de la condena? Permanecer, esa palabra, significa estar en pie, mantenerse en pie, no haber caído en la condenación, es decir, ser declarado inocente ante el justo juicio del Santo Dios. Romanos 3, versículo 20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios que es por medio de la fe en el justo, en Cristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que hay en Cristo Jesús. Por eso el versículo 3 dice, ¿quién, oh Señor, podrá permanecer? Solo el justo puede permanecer en pie, el cual es Cristo, en quien hemos sido rescatados y perdonados. Así que Dios es el único que puede perdonar los pecados sin dejar de ser justo. Porque la justicia ha sido satisfecha, la condena que merecíamos no fue borrada. El Señor no perdona y olvida sin que la justicia pueda ser satisfecha. Alguien tiene que pagar. Y solo Cristo Jesús es nuestro mediador y redentor. ¿Cómo es el hombre que puede acercarse a Dios? Versículos 5 al 8. El hombre que espera confiadamente en la misericordia del Señor y en su redención es el hombre que ha sido transformado por Dios. Claro, después del versículo 4, pero, y ese pero hay un contraste, aunque no podemos salvarnos, solo Dios puede salvarnos. En ti hay perdón, y ese en ti es enfático, solo en ti hay perdón. Para que seas temido, para que seas reverenciado, para que seas respetado. Aquí ha habido un cambio. Del versículo 4 al 5 ha habido un cambio. Se da por sentado, porque ahora el salmista está expresando el resultado de la salvación en aquel que ha clamado al Señor. Y el Señor ha perdonado sus pecados. ¿Cómo cambia Dios? Esa era la segunda pregunta. ¿Cómo cambia Dios a aquel que se acerca a Él? Lo cambia de esta manera.
En primer lugar hemos dicho perdonando los pecados, pero lo cambia dándole la confianza en el Señor y su palabra, proveyéndole de la esperanza en el Señor y en su palabra. Versículo 5, espero en el Señor. En Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. 3 veces aparece esa palabra. Espero, espero, esperanza. En el versículo 5 encontramos ese clamor desesperado a Dios por el perdón de nuestros pecados que trae a nuestra vida esperar confiado. El mundo no tiene esperanza. Solo hay esperanza para aquel que reconoce que está en lo más profundo por sus pecados, acude al Señor por medio de Cristo. Entonces el Señor trae esperanza a nuestra vida. Observa el versículo 5. Espero en el Señor. En Él espera mi alma. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, comenzamos a disfrutar de una vida con esperanza. No solo en que lo que ha de venir, la gloria de Cristo que ha de venir cuando Él venga, sino la esperanza presente. Observa el versículo 5, nos dice, esperaré en el Señor, o en Él esperará mi alma, sino que lo está expresando en un presente continuo. Espero en el Señor. En Él mi alma espera. Y es posible que haya dificultades, que haya sufrimiento, incertidumbres, dudas, pero cuanto más cerca estaban acercándose a Jerusalén, más reafirmaban en sus corazones, espero en el Señor. ¿Habían llegado a Jerusalén? No. Pero en el camino estaban disfrutando de la esperanza de llegar. El alma, en los Salmos, hace referencia a la parte del ser humano que vive o que tiene vida, la parte inmaterial, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, voluntad. La espera no solo es en Dios, no solo a nuestros ánimos se ve afectado si tú esperas en el Señor, sino esperar en el Señor es lo mismo que esperar en su palabra. ¿Tú quieres ver al Señor? No tienes que esperar al futuro. Puedes ver al Señor y esperar en el Señor, esperando en su palabra. La palabra de Dios es confiable del mismo modo que Dios es confiable. Es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Recuerda, hemos leído 2 de Pedro. Y ahí Pedro está diciendo, tenemos una declaración, algo más seguro todavía, que es su palabra. Que no ha venido por hombres, sino que ha venido por Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que a fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que está delante de ti? De una manera resumida, la Biblia dice que la esperanza que hay delante del creyente es la vida eterna con Cristo. Pero ¿puedes echar mano y disfrutar de eso cuando todavía no ha llegado? Y el Salmo 130 dice, sí, espero, confío, estoy esperanzado, porque la palabra de Dios no miente y la palabra de Dios asegura que nuestra esperanza de perdón está protegida por el Trino Dios. Y el salmista utiliza un ejemplo para ilustrar el tipo de esperanza que tenemos en Dios. Y su palabra esperándolo como un centinela, dice el versículo 6. Mi alma espera al Señor, y ahora utiliza un ejemplo, una ilustración para que entendamos cómo es esa esperanza. Y este ejemplo es superlativo, no como el centinela, sino más que el centinela. Debemos entender qué significa esto. Los centinelas que esperan, ¿o quiénes eran? Bueno, estos centinelas eran aquellos que estaban protegiendo la ciudad
de noche, estaban cuidando mientras los demás dormían, ellos estaban despiertos protegiendo la ciudad. Era el momento más tenso, era el momento más peligroso, porque es el momento en el que podían ser más vulnerables para ser atacados por el enemigo. Y una de las cosas que el centinela más deseaba, ¿sabes qué era? Que se hiciera de día. Que se hiciera de día. El centinela desea la mañana, dice. El que espera en el Señor espera más que el centinela. El alma del que espera en el Señor, en aquel que ha perdonado sus pecados y le ha dado una nueva esperanza, no se va a ver agobiado por las cosas del mundo. Ya puede ser la noche más oscura, el centinela está seguro que se hará de día. El Hijo de Dios está aún más seguro que el centinela y anhela que se haga de día, que el Señor venga. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque Cristo ha asegurado nuestra salvación. No hay problema en el mundo que la palabra de Dios y el Evangelio no pueda ayudarte. Es más, solo la palabra de Dios es tu refugio. Y solo la esperanza que en Él encontramos, en ella encontramos, en la palabra de Dios encontramos, nuestra alma se siente segura. Nuestra alma espera al Señor más que los centinelas en la mañana. ¿Estás seguro? Dice el versículo 6. Mucho más. Cuando lo repite, muchísimo más. Lo anhelamos. No estamos aquí entretenidos y jugando a ser cristianos. Nuestra esperanza 100% está puesta en que se haga de día. Y nos leía Ignacio en esta mañana. No somos de la noche, no vivimos en la noche, no queremos vivir en la noche, no somos los de la oscuridad, sino que queremos que se haga de día. Esperamos, anhelamos ese día y nos preparamos para ese día. Versículos 7 y 8, y con esto terminamos. El hombre que ha sido perdonado en Cristo, este hombre no solamente se reafirma a sí mismo, sino que versículos 7 y 8 anima a los demás a confiar en el Señor. No se queda callado, no encuentra en el Señor su confianza y esperanza y lo disfruta a solas, sino que aquel que ha sido perdonado de sus pecados por medio de Cristo, invita a los demás a venir a Cristo, porque sabe que todo el mundo necesita a Cristo. ¿Sabes por qué debemos predicar el Evangelio a toda criatura? Porque toda criatura necesita a Cristo. En tu bloque o en tu vivienda, en tu manzana, no hay nadie que no necesite el Evangelio porque no necesita ser salvado. El salmista reconoce esto y él no puede callarse. No se calla de esta situación y saca esa voz, invita a los demás. Versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor. En este contexto no solamente se está hablando de invitar a los inconversos a venir al Señor, reconociendo su pecado, su incapacidad de salvarse y acudiendo al Señor, a Cristo, para ser perdonados, sino que invita a los creyentes. ¿Sabes por qué el salmista le dice a Israel, espera en el Señor? Sé que lo sabe porque es lo que nos pasa a todos, se nos olvida. Se nos olvida. ¿Recuerda lo que pasó a Saúl? La esperanza y la obediencia se pone a prueba cuando las cosas no suceden en el tiempo que uno piensa. Y Saúl le dijo a Samuel, espera que yo vendré y presentaremos sacrificio. Y Saúl estaba esperando y todo el pueblo esperaba a que llegara Samuel y Samuel no llegaba. ¿Y qué hace Saúl? No espera. Él presenta el sacrificio y desobedece a Dios. Hermanos, necesitamos que mutuamente nos animemos. Nos animemos para que seamos recordados, hermano, espera en el Señor. Hermana, espera en el Señor. Varones, esperad en el Señor. Mujeres, esperad en el Señor.
Oramos por la salvación de inconversos familiares nuestros. Oramos por necesidades, oramos por tantas cuestiones que esperamos que Dios responda. Pero esperar en el Señor es esperar en su voluntad. Esperar en el Señor no es esperar que Dios va a hacer lo que tú quieras. Esperar en el Señor es confiar en que su voluntad es lo mejor. Lo hablaban dos hermanos antes del culto, ¿verdad? La voluntad del Señor siempre es buena, aunque eso implique sufrimiento. Pero ese sufrimiento nos llevará a un conocimiento más alto de quién es el Señor. Nadie podía mantenerse en pie. Si el Señor mira tu pecado, tú no vas a mantenerte en pie, a no ser que sea Cristo quien cargue con tu culpa. Y ahora puedes esperar en la misericordia del Señor. ¿Por qué debemos esperar? ¿Por qué se le dice? Primera razón, porque en el Señor hay misericordia, versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor. Primera razón, porque en el Señor hay misericordia. Esa palabra misericordia es que el mal que tú merecías no se te da, porque se puso sobre Cristo. Así que en Él hay misericordia para no tratarte como tú mereces, sino para cuidarte, para ser fiel a sus promesas. La misericordia de Dios es motivo de esperanza. Y cuando la Biblia habla de misericordia, significa no recibir el mal que merecemos. Y Dios perdona al hombre arrepentido por misericordia, es decir, no le da el mal que merece. Como decía ahí en el versículo 3, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse o permanecer en pie porque tú eres justo? Pero la misericordia de Dios ha hecho que la justicia recaiga o la condena recaiga sobre Cristo el justo. Versículo 7, la segunda razón por la que debes esperar al Señor, porque en Él hay abundante redención. Y observa, no es redención, en Él no hay redención, no solo redención, hay un adjetivo que lo califica y lo distingue y dice que es una redención abundante. Solo Dios tiene la naturaleza de ser perdonador. Solo Dios es por naturaleza perdonador, pero Él no es un pequeño perdonador. Él no perdona las cosas pequeñas. En Él hay redención abundante. ¿Qué significa eso? Que su gracia es mayor que tu pecado. Que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Que el perdón de Dios es sobreabundante por encima de cuáles sean los pecados que tú hayas cometido. Por eso esa abundancia de redención asegura tu salvación, para que tú estés viviendo en confianza, en obediencia al Señor. Y por eso se reafirma en el versículo 8, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Observa ahí esa palabra, de todas sus iniquidades. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso supliquemos al Señor. No vivamos en lo profundo cuando el Señor ya nos sacó de ahí, cuando su perdón ha sido eficaz para nosotros. No vivas de nuevo hundiéndote en de donde el Señor ya te sacó. Acude al Señor. No sea como Jonás, que pudo haber confesado su pecado delante del Señor mucho antes que llegara al pez. Ahora, si tienes que llegar al pez, que sepas que solo Él puede escucharte desde ahí. Hermanos, esperemos en el Señor. No pongamos nuestra esperanza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esperemos en el Señor, en la obra perfecta de Cristo, Dios hecho hombre, confiamos en Él. Él no es un hombre, Él es Dios hecho hombre. Confiamos en el plan soberano del Padre, que nos escogió y ordena todos los sucesos, los orquesta para nuestro bien y para su gloria. Confía en el poder del Espíritu Santo, quien se te ha dado y se ha derramado el amor de Cristo en tu corazón. Que Él está contigo y nunca te abandonará. Si estás en lo profundo,
clama al Señor, porque solo Él puede librarte. Si estás cayendo en la profundidad, clama al Señor, para que no llegues a lo más hondo. Y todo esto para traer gloria al Señor, aquel que un día vendrá a recogernos y cumplirá su promesa redimiéndonos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tú nos conoces mejor que nadie. Señor, te damos gracias porque tú nos comprendes mejor que nadie. Y Señor, te damos gracias porque tú has provisto salvación que nadie podría hacer. Solo tú nos has dado la obra perfecta de Cristo, la has aplicado a nuestra vida por tu Espíritu Santo, dándonos vida cuando estábamos muertos. Y Señor, queremos confesar delante de ti de cuánta confianza y esperanza ponemos en otras cosas que no eres tú ni tu palabra. Señor, haznos ver en qué nos estamos apoyando fuera de ti. Haznos ver, Señor, en qué estamos dedicando nuestra vida antes que en darte gloria y someternos a tu autoridad. Señor, haznos ver nuestro pecado, que ya fue perdonado, pero que debemos estar viviendo en santidad. Y Señor, trae salvación para los que todavía están en la profundidad por sus pecados y solo tú los puedes salvar. Que reconozcan desesperadamente que necesitan ser perdonados y solo tú los puedes perdonar. En ti hay abundante redención. Exaltamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y queremos, Señor, crecer en el conocimiento de ti para vivir vidas que te glorifiquen. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.